Bueno, yo nací en un pueblo cerca de Oaxapan de León, Santa María Xochitlapilco. De padre músico y madre sembraba flores. Ellos emigraron a la Ciudad de México, venimos a la Ciudad de México y llegué a la Ciudad de México con ellos. Mi padre en México se dedicó, bueno, hacia la banistería y ama de casa, mi madre, y también trabajaba. Y entonces yo tendría 10 años cuando llegué, iba a la escuela, pero mi inclinación era hacia la pintura y a todo lo que tenía que ver con la creatividad. Y estudié en una escuela, en la Escuela Estado de Michoacán, en donde había unos murales en la colonia 20 de noviembre. Y por alguna razón mi padre fue a vender un respirador a la Academia de San Carlos, lo acompañé y me di cuenta que había ahí las grandes réplicas de Miguel Ángel y me quedé allá a vivir. Me quedé a vivir a los 10 años, después estuve en el Mercado Abelardo Rodríguez, donde Diego Rivera había pintado unos murales. Entonces viví en este barrio de mercados, de una vida muy intensa, esta parte del centro. Viví una vida muy libre, muy independiente. Nunca me reprimieron mis deseos de crear, ¿no? Simplemente se sorprendían que creo que el deseo de mi padre es que yo estudiara, que fuera un abogado, pero mi inclinación por la creatividad siempre fue muy intensa y me dediqué a pintar en la Academia de San Carlos, de oyente, y en la Esmeralda, en la Escuela de la Esmeralda. Posteriormente terminé 5 años de oyente y parte terminé la carrera y me fui a vivir a París, como todos los pintores que quieren ir al mundo del arte de los grandes artistas europeos. Y más o menos este es el semblante de mi vida, los primeros 15 años, 20 años. Sergio, cuenta Octavio Paz en El laberinto de la soledad, en un capítulo que habla de la inteligencia del mexicano. Narra el México postrevolucionario, el México que concibieron después de la revolución hombres como José Vasconcelos, que construyó desde aquel entonces lo que se denominó la educación moderna de México. Y platica cómo varios hombres, fundamentalmente de la cultura, pero también de la política, principalmente diplomáticos, cómo tuvieron durante esa época de la posrevolución el deber, la vocación por fomentar en México de manera importante, de manera fundamental, los valores artísticos como parte de una sensibilidad o parte de una educación que le debía el Estado mexicano al pueblo, a la sociedad, fundamentalmente a los más necesitados, a las mayorías de ese México. Y platica Paz cómo José Vasconcelos impulsa y se da dentro de los intelectuales que participan en esta gran cruzada por la educación mexicana, los artistas tienen un énfasis muy especial, particularmente los plásticos, y así es como se entregan los muros de todas las instituciones públicas fundamentales del Estado mexicano a los grandes maestros del muralismo mexicano. Son entregados para que plasmen en libertad los maestros del muralismo, en independencia, su concepción del México que fuimos, su concepción del México que aspirábamos a ser desde la perspectiva de los grandes maestros del muralismo. En esa lógica, Sergio, creo que lo más valioso dentro de ese contexto del muralismo mexicano
fue la libertad con la que los maestros mexicanos de esta corriente, de esta escuela, plasmaron su perspectiva de la sociedad, de las injusticias, de las inquietudes, de la indignación, de los contrastes en la sociedad mexicana. Quedaron pues plasmados para siempre, eso espero, a través de estos muros, pero fundamentalmente en el imaginario de lo que somos de la sociedad. Pero decía yo, creo que al margen del rigor pictórico que todos le reconocemos a esa obra, fundamentalmente la opinión tuya en ese aspecto es mucho más valiosa y no es mi objetivo, lo esencial es que nadie duda, y esto es lo importante, que las obras de Rivera, que las obras de David Alfaro Siqueiros, que quedaron plasmadas en universidades públicas, en los espacios públicos, sean obras llenas de libertad, sean obras donde se observan dos cualidades fundamentales para que puedan ser consideradas como verdaderas obras artísticas. La primera es la libertad absoluta para los temas que plasmaron los maestros de la plástica y el muralismo. Lo segundo es el profesionalismo que reconocemos, la excelencia en ese trabajo que reconocemos en el muralismo mexicano. Creo que eso todos lo palpamos. En esa perspectiva, en el arte de juzgar, tenemos una inquietud. ¿Cómo observamos nosotros tanto el muralismo como las corrientes subsecuentes de la plástica contemporánea, inclusive de la plástica del rompimiento con el muralismo mexicano que encabezó Rufino Tamayo? ¿Cómo la observamos? Pues la seguimos observando una plástica independiente, una plástica profesional, grandes maestros de la pintura, una plástica de excelencia. Pues esos son atributos que cualquier sistema democrático le exige a los juzgadores. El atributo de independencia, de profesionalismo, de excelencia, son atributos igual que nos corresponden a los jueces fundamentalmente en nuestro quehacer de juzgar. No sé cuál sea tu perspectiva cuando observas a un juez de un tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de un tribunal como es el Tribunal Electoral. ¿Cómo observas tú a los jueces, primero como artista plástico, luego como ciudadano, en cuanto a la independencia como atributo, en cuanto al profesionalismo, a la excelencia en el México de hoy? Sí, yo realmente lo que creo es que tanto los jueces como los artistas tenemos como humanos la capacidad de sorprendernos, de crear, de analizar, de modificar formas para llegar a un punto, un camino. Los caminos para llegar a un cuadro, seguramente paralelo, sería el de los jueces, que es la experiencia, el conocimiento, el sopesar, el color, el matiz. Son cosas que quizás también tienen que ver mucho con lo intuitivo. Intuir las tonalidades más finas, la percepción, que muchas veces es lo que nos lleva a resultados de excelencia en el caso de un cuadro. Estar insistiendo mucho en el mismo color, en las formas, modificándolas, viendo el espacio, son elementos que a través del campo creativo llega uno a pintar el cuadro. Yo creo que finalmente la vida es hacer una obra de arte con nuestras vidas, y en ese hacer una obra de arte está la pintura, están los jueces, están los músicos, pero yo creo que el resultado al final es la independencia, la libertad, la creatividad y elementos que a veces en el caso de la pintura son intransferibles de ponerlos en palabras, ¿no? Pero se pueden sustituir por ejemplos como, digamos, el libro del Popol Vuh. El libro del Popol Vuh que leí durante 30 años, ahí viene un capítulo que a mí me sorprende mucho, que dice, al no poder acabar con los hermanos, esos hermanos Semidocio, Exbalanque y Spacnú, lo que hacen es que les dan chicha para dormirlos, los queman,
los muelen y los avientan al río. Y desde entonces existen las estrellas. Es decir, llegamos a otros puntos del Popol Vuh en donde un mosco le pica a todos. Y entonces van respondiendo cada vez que les pica el mosco. Entonces, el que nos pique un mosco nos hace vivir, nos hace reaccionar y no somos insensibles a lo que sucede. Creo que nuestro país es un país que está lleno de vida, que está, contrariamente a lo que hoy en la actualidad está sucediendo, parece ser que, para mi modo de ver, es un estado vivo, un país vivo, un pueblo vivo, que este mosquito le está picando y responde y responde. Creo que es el punto que estamos viviendo ahorita de abajo, pero rumiar, masticar este momento, subiremos a una parte muy creativa dentro de muy pronto. Perfecto. Sergio, has vivido, eso para mí es muy importante comunicarlo con la sociedad, con los ciudadanos, con los jóvenes fundamentalmente, has vivido como artista plástico en una exposición de las docenas que has hecho en México, en el extranjero, de cara a los curadores o de cara a los museógrafos o de cara a las propias fundaciones o en el óleo concreto. ¿Has vivido una pretendida invasión a tu independencia? Es decir, ¿te ha tocado una sugerencia que no te haya permitido, que haya pretendido no permitirte pintar con independencia o exponer obra de manera independiente? ¿Te ha tocado eso? Nunca, jamás. Quizás anecdóticamente puedo contar una anécdota que un día uno de mis cuadros recibe un golpe y llega el coleccionista a pedirme que lo restaure. Entonces le pido que lo lleve con el restaurador porque yo soy pintor. Entonces me dijo, no, hágalo usted, pero yo confío en usted. Era un cuadro azul y terminó rojo. Porque en la forma de empezar, digamos, que me dice el coleccionista que restaure un cuadro, me está dando ya un trabajo específico que al momento creativo rebasa. O sea, tejo el golpe, pero al tejer el golpe encuentro dibujos en el tejido y hago dibujos, y entonces aparece otro dibujo. Le pongo un color que se retoca y no queda y lo extiendo mejor en toda la tela. Entonces, aunque muchas veces quizás, y no recuerdo, ni me he enterado que alguien me dé una línea para mi área de creatividad. ¿Algún museógrafo? Un museógrafo, no, ni lo percibo, quizás que aunque quisiera... ¿Y a qué crees que se deba que te permitan esa libertad? ¿Cómo se gana ese derecho a ejercer esa libertad para exponer o para crear? Para mí como juez, y sobre todo como juez de un tribunal constitucional, es muy importante transmitir y hacer énfasis en cómo a un artista plástico consolidado, a un maestro de la pintura mexicana, es imposible o desde su perspectiva y en su experiencia, que es lo fundamental, cómo queda claro o que no permite ni una sugerencia de ese tamaño, y supongo que seguramente debió haber algún museo, alguna exposición, donde alguien haya querido decir, hoy la pintura de Sergio viene muy rebelde o viene... pero el que no se atrevan, ¿cómo se logra, cómo se gana eso, Sergio? El acto creativo lo pondría en palabras de esta manera. Entra por los ojos, llega al corazón y se extiende por la mano. Y es el gesto el que se hace. Cuando alguien sugiere algo, es intransferible esa experiencia. Cuando alguien dice qué hay que hacer con la obra o sugerir o incluso un encargo, en el momento de hacerlo se modifica toda la conducta. A mí me pueden decir quiero un cuadro rojo y pinto un cuadro rojo, pero ¿de dónde viene el cuadro rojo? ¿Cuál es mi experiencia para pintar un cuadro rojo? De mi vivencia, de mis experiencias. Entonces recuerdo de niño que en los nopales apretaba la grana cochinilla y era el rojo. Entonces, cuando alguien me habla de un cuadro rojo, yo estoy pensando en un rojo cinabrio, que es mercurio y que es tóxico y que se oxida con la luz, con el calor, se modifica, entonces se me olvida. Es decir, se me olvida no porque me desentienda, sino porque estoy tan absorto en la creatividad que el arte y creo que la libertad
como decía el Quijote, aunque nos cueste la vida hay que defenderla hasta la muerte, porque es lo que nos hace realmente vivir. Esa libertad no nos las pueden impedir, y creo que es un elemento muy importante para la vida. Fíjate que es una reflexión que atesoro mucho como miembro de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero fundamentalmente como juez en nuestro país. Digo que atesoro muchísimo porque te decía en un principio que la independencia, traducida como la libertad en el mejor concepto del término, es decir, como la libertad que tenemos a partir nosotros de un orden jurídico establecido para poder decidir un caso concreto, para poder decidir un tema de trascendencia y de interés nacional con absoluta independencia, solamente guiados o debiéndonos guiar solamente por el criterio que como jueces hemos consolidado o debemos tener consolidado a lo largo de una experiencia de vida profesional y de una formación mínima. Esto me dice a mí, no sé si coincidas, esto me dice a mí que el empeño, el profesionalismo en el trabajo y la capacidad de materializar ese profesionalismo en resoluciones justas es lo que verdaderamente nos hace también a nosotros independientes. A veces se acusa de que uno de los déficits importantes de la justicia en México, la justicia entendida como una unidad, que es la que interesa a los mexicanos, no la justicia diferenciada en fueros, grados. No, esta justicia a veces se acusa de que es una justicia que todavía tiene un importante déficit de independencia. Y esto me dice que el profesionalismo con el que se desempeña un maestro plástico, la libertad de pensamiento, pero el manejo, lo que tú haces como el manejo del color, el manejo de las formas, en lo que a nosotros correspondería que toda proporción, el manejo de la ley, el manejo de la jurisprudencia, de los sistemas de interpretación, eso es lo que nos hace al final verdaderamente independientes. Si no tenemos eso, pues es muy difícil reclamar nuestra independencia, si no tenemos una base sólida de carrera en esa perspectiva para construir. Y esto creo que es muy importante para nosotros poderlo comunicar, y de esto se trata mucho lo que nosotros queremos decir a la sociedad. Yo te quisiera preguntar si en alguna de las etapas que has tenido como pintor has tenido una carga ideológica o en tu pintura o más allá de tu pintura. Me hace recordar muchísimo cuando Pablo Picasso, lo que he podido leer de él, cuando pinta el Guernica como una muestra, como una rebeldía para plasmar lo lacerante de lo que implicó la guerra civil en esa perspectiva, esta libertad con la que ejerció a través de su obra ello. A mí me gustaría saber, y que después en la posguerra se declara miembro del Partido Comunista. Yo quisiera saber si tú has tenido alguna posición ideológica en esa perspectiva, en tu obra. Sí, bueno, cuando yo vine de la Mixteca, había un artista, Francisco Toledo, que estaba apoyando mucho su pueblo, Juchitán. Entonces realicé una serie de cuadros que se llamaban Cercas Juchitecas, que por cierto se fueron a la primera Bienal, la segunda Bienal de La Habana. Casi gano con ese cuadro un premio. Y era unas casas de rojo y amarillo cadmio, y decía Oaxaca, Juchitán. Ese fue como un gesto que a lo lejos me sonaba de mi pueblo, de las injusticias que se vive o que uno percibe como injusticia en un pueblo donde yo crecí, en donde al final creo que mi familia emigró porque había una injusticia hacia mi madre, creo que eran los rumores, chismes, no sé qué pasaba. Y la cosa es que yo llego a México, pinto esos cuadros, y en el 2006 se aviva esa. Siempre hay el artista es rebelde.
El artista siempre está con las causas justas, aunque a veces parezcan injustas. En el 2006, en Oaxaca, se incendió Oaxaca con un tema muy violento, que yo hice una exposición que se expuso el 1 de este mes en Europa. Expuse esta serie que se llama algo así como 2006 o Movimiento de 2006, lo que pasó en Oaxaca. Yo salía de la casa y veía una serie de injusticias, palos, golpes, fogatas, y yo ya no entendía qué estaba pasando en Oaxaca. Y gritaba y denunciaba y hacía berrinches y me juntaba con otros, yo al Zócalo, me subía a los árboles a los laureles, a los laureles sí, a llamar la atención, iba a los periódicos y me volví combativo. No solamente desde el punto de vista de mi pintura, sino como tomando como pretexto mi pintura una denuncia. Y entonces hice esa obra, pero esa obra me llevó a un periodo de coraje, pero mi coraje con la pintura también. Entonces me canalicé esa parte. Una indignación, pero una indignación creativa. Exacto. Encontré esos canales. Que es la que más necesitamos en épocas de indignación. Yo creo que sí, yo creo que es difícil. Escuchaba ayer a alguien decir, busquen en sus corazones lo que les está pasando en México. Y creo que tiene mucha razón. Me acuerdo que Francisco Toledo, en ese periodo, puso unas mantas de Gandhi y curábamos a los que tenían unos pequeños golpecillos o grandes golpecillos. Y bueno, son periodos de vida y todos lo tenemos, creo, y eso nos hace más conscientes, más humanos, más sensibles de nuestro entorno, más solidario. Y bueno, es importante denunciar. Dice el filósofo Hessel, que es el hombre que inspiró todos los movimientos de indignación, sobre todo en Europa, en esta obra que ha sido el gran referente de los movimientos de los indignados. Indígnate sí, a todo lo que des, indígnate con fuerza, indígnate con furia, pero indígnate con creatividad, indígnate no con violencia, porque la indignación con violencia lo único que genera es el caos, la anarquía, y es una indignación pues que nos queda a deber. Indígnate con energía, pero que sea una indignación que pueda construir el Estado, en este caso mexicano, que necesitamos. Me hace recordar esto a la obra de también nuestro paisano Alejandro Santiago, esta obra de los migrantes, en 2000 y tantos migrantes, que es una manera de denunciar que él encuentra para nuestro ya desaparecido Alejandro, es la manera que encuentra para denunciar este grave flagelo de la migración, sobre todo de Oaxaca, de Guerrero, a los Estados Unidos, pero el anonimato en el que estos migrantes transcurre el resto de su vida, el desconocimiento de la sociedad, la falta de sensibilidad para reconocer ese fenómeno y tratar tanto el gobierno como la sociedad de hacer algo. Esto es la trascendencia, y ahí encuentro en la plástica una extraordinaria oportunidad de indignación, pero si la indignación de Alejandro no se hubiera traducido en esas obras de arte como la tuya que expones en Europa, me parece que sería una indignación que no materializaría en lo que todos necesitamos. Sergio, el tiempo es muy corto, platicar contigo, yo quiero que a la audiencia le dé un poco de envidia. Yo he tenido la oportunidad de conocerte toda la vida, primero porque eres mi paisano y después porque eres uno de los grandes amigos de mi vida, y tú y yo hemos pasado pues mucho tiempo platicando. A mí me gustaría que la sociedad te conociera más, pero este es el tiempo que nos tienen permitido. A mí me gustaría que para el programa, por favor, El arte de juzgar, nos hicieras el favor de autografiarnos este libro tuyo que Turner lo publicó. Gracias. Por favor. Lo vamos a atesorar muchísimo, Sergio. Muchas gracias. Como de todos los artistas de la plástica mexicana, y
Te agradecemos muchísimo tu visita. Yo sí lo voy a presumir, ¿no? Te agradezco muchísimo al nombre de mis pares en la Sala Superior del Tribunal Electoral, fundamentalmente del presidente Alejandro Luna Ramos y de todo el tribunal en su conjunto, magistrados y todos los funcionarios, tu visita y estas reflexiones tan importantes para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.